El sermón, todo, la mayoría es de él, obviamente, él ya lo estaba preparando, pero tuvo que ir a Mérida, me lo pasó, yo lo adapté, quité unas cositas, le puse otras. Lo principal es que el Señor pueda transmitir lo que tiene preparado en nuestras vidas, mucho del corazón de nuestro pastor, mucho de su servidor, pero principalmente de la palabra de Dios. Bien, ¿me ayudan a orar? ¿Sale? Oren por mí, yo oro por ustedes y que el Espíritu Santo gobierne en este lugar. Padre, damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque lo único que podemos decir es que te amamos, es que dependemos de ti, es que tú nos sigas hablando, por favor, en esta serie tan confrontadora a nuestras vidas, Señor, que lo único que nos hace recordar es quiénes somos nosotros, quién eres tú, dónde estamos nosotros, Señor. Y te pedimos y suplicamos en esta mañana, Espíritu Santo, que tú seas quien hable a través de este sermón, que seas tú hablando a mi familia, a mis hermanos de Horizonte, que estás tú hablando a otras personas que tal vez lo puedan ver en la transmisión, que seas tú gobernando en este lugar. Señor, hemos visto rey tras rey y fracaso tras fracaso, pero nosotros confiamos en el Rey verdadero, en Jesucristo, en el único Dios que no nos falla, Señor, en el Dios perfecto, en aquel que todo lo puede. Y hoy nos ponemos en tus manos, amado Dios. Gracias en verdad por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu, que seas tú gobernando en este lugar, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos como un solo corazón decimos amén. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar hoy de la vida de ¿quién? De Sedequías. Y él es el último rey y el sermón se llama La caída del reino. Ya no hay más. Dile a la persona de al lado, ya no hay más reyes. Se acabaron. Cabe decir que este es el último rey, pero no es el último sermón de reyes. Entonces todavía en 8 días nuestro pastor va a cerrarlo. Pero hasta aquí llegaron los reyes y hoy nos toca ver la vida de Sedequías. Vamos a leer acerca de Sedequías, por favor, y vamos a leer Segunda de Reyes 24, el 18, del 18 en adelante. Y lo leemos todos juntos, ahí sentado como estás, pero léelo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías, de Libna. Hizo lo malo delante de los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Muy bien. Vamos a ver el corazón del sermón. Salud por ahí. Esto es lo que quiero que nos llevemos. De esto vamos a estar hablando toda la predicación, principio y final. La misericordia de Dios, ¿qué dice? Florece, incluso en medio de las consecuencias de tu pecado. Su servidor ahí en su casa tiene, y no me va a dejar mentir mi esposa, el año pasado hicimos algo ahí, unas remodelaciones, y en la coladera de afuera del patio pusieron una coladera más padre donde no se cuelen las ratas ni las cucarachas, un poquito más cerrada la reja, ¿no? Bueno, entre la reja que es metal y lo de al lado que es cemento, creció una planta. No sé cómo se da aquí en Tabasco, ¿verdad? Pero se da y me impresiona mucho ver que desde las paredes, de la nada, florece algo aquí, por la humedad, por la tierra, por cómo es. Y me hubiera sacado una foto, pero ya la plantita está bastante larga. Les decía en el primer lugar, mientras no sea amapola o marihuana, todo está bien. Pero, pero está creciendo. Probablemente sea hierba mala, no lo sé. Lo raro es cómo da vida cuando todo alrededor no hay nada de tierra, no hay nada que pudiera provocarlo. Está el metal, está el cemento, y ahí brotó. Así en la misericordia de Dios, en medio de tu pecado y mi pecado, la gracia de Dios florece siempre. Bien, vamos a ver adelante el mapa del sermón, ahí si lo quieren checar. Son 4 puntos. Vamos a ver la vida de Sedequías cuando llega la oscuridad, pero Dios no se va, Él permanece fiel, y la esperanza en el fondo del foso. Adelante, por favor. Vamos a ver un poquito de la vida de
de Josías, pero antes vamos, miren, em, Sedequías, entre Josías y Sedequías pasaron algunas cosas, ¿no? Lo vamos a estar explicando rápidamente, mira. Pero antes vamos a leer esta escritura que nos va a decir algo especial, que después de Josías ya no hubo un rey bueno, mira. Dice Segunda de Reyes 23, y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá. ¿Lo leemos juntos? Ese 26. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá, a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado, un rey anterior, reyes anteriores. Y eso se venía arrastrando ya, el pecado y la provocación del pueblo de Judá, en este caso, hacia el Señor. Ahora con Sedequías llegamos al final de esta historia de la monarquía. Ya no hay más. Dile a la persona de al lado, ya no hay más reyes, ya se acabaron, hasta aquí llegaron. Algo importante, y creo que lo vamos a estar viendo, vamos a ver esta narración no tanto como reyes o crónicas, sino con alguien ya importante que sale allá a la escena, que es Jeremías. Jeremías estuvo ahí mirando todo. Por eso su interpretación de los eventos creo que es muy importante verlo, algo más profético que histórico. Entonces, vamos a ver parte de Jeremías, vamos a ver parte de Lamentaciones, que es paralelo a eso, qué pasó con este rey Sedequías. Y eso va a ser una llave interpretativa para que nosotros podamos ver qué es lo que sucedió en la vida y qué podemos aprender. Vamos a ver qué tanto nos parecemos a Sedequías. Pero antes, ¿qué pasó entre Josías y Sedequías? Si podemos poner la línea de tiempo que me ayudó a hacer mi hijo ayer, casi era la noche, mi hijo Ari, y era muy tarde. ¿Qué pasó en este tiempo entre Josías y Sedequías? Mira, ¿qué pasó ahí? Mira, hubo entre el año 609 y el 586 antes de Cristo, Judá pasó de la estabilidad del rey Josías, que vimos hace 8 días, a 3 deportaciones, un control imperial, rebeliones imprudentes y un corazón que no quiso escuchar a Dios. Hasta arriba, en el año 609 al 605, Egipto controla a Judá, ¿sí? Egipto llegó y controló al reino de Judá. Un tiempo ahí había, el faraón tomó a Joacás, hijo de Josías, que reinó solamente 3 meses. Ese fue preso y muerto por Egipto. Luego ya el faraón pone a Joacim, el hijo de Joacás, que era nieto de Josías. Reinó 11 años y él fue impuesto por Egipto. Pero después viene otra invasión. Nabucodonosor, que es de Babilonia, le quita el control de Judá a los egipcios y él toma control, y ahí es donde entra la primera deportación. En esa primera deportación, muchos de ustedes sabrán, es donde viene Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan que eran gente muy entendida? Son llevados a Babilonia. Inicia el dominio babilónico en Judá, apenas va iniciando. Esa es la primera deportación. Luego en el año 601 al 598 provoca ataques, saqueos, desgaste nacional, y Joacim muere y su cuerpo es tirado fuera de la ciudad. Entonces se quedaron sin rey. ¿Qué pasa después? En el año 598 al 597 antes de Cristo, acuérdense que vamos en reversa, ocurre la segunda deportación. Aquí Nabucodonosor deporta a Joaquín, que era bisnieto de Josías, a la élite de artesanos, de soldados y tesoros del templo. O sea, empezó a saquear Judá. Se llevó las mejores joyas y a las mejores personas a Babilonia. En el año 597 antes de Cristo, Sedequías es puesto como rey, que es el que vamos a estar hablando ahorita. No fue por herencia, aunque él es hijo de Josías. Él no le tocaba directamente porque es hijo menor. Cuando él lo ponen tenía 20 años. Estamos hablando que entre Josías y esto tenían 11 años de lo que había pasado. Él tendría 10 años cuando empezó todo esto de Babilonia y Egipto. Y ahí en cuál me quedé, Sedequías.
Ok, y lo pone Babilonia como rey, a pesar de que si era de línea directa, él lo pone como un rey manipulable, un rey débil y manipulable. ¿Y dónde me quedé? Judá cae espiritualmente, ¿verdad? Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Sí, así me están siguiendo, muy bien. Décadas rechazando a los profetas, décadas rechazando las cosas de Dios, viene el juicio final y es inevitable. En el 597 empieza a caer Judá y en el 586 definitivamente cayó por definitivo, ¿no? Ahora, primera, vamos a entrar, gracias. Como ven, yo no la hice, pero está muy interesante. Adelante, por favor. Vamos a hablar ahora sí del rey Sedequías. Como viste, entre todo ese poquito tiempo pasaron muchas cosas en Judá. Empezaba el juicio de Dios. Vamos a leer un poco de Sedequías, vamos a examinarlo, qué nos podemos identificar con él, qué dice la Biblia a través de él y qué nos puede hablar acerca de nosotros mismos. Mira, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. No llega al trono bien porque de hecho él no le tocaba, ¿verdad? Aunque sí era familiar. Faraón lo puso, segunda de Crónicas 36 dice que ahí lo pone él, pero en un rey impuesto, un rey manipulable, un rey títere. Nada más así fue. Y el texto es muy claro y muy duro y muy contundente. ¿Qué es lo que hizo este varón? ¿Qué es lo que hizo este rey? Hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se humilló delante de Jeremías que hablaba por la boca del Señor. Eso viene en segunda de Crónicas 36:12. ¿Lo lees conmigo? Hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se humilló delante de Jeremías que hablaba por boca del Señor. No se humilló. Para entender este rey, vamos a ver unos puntos clave que la Biblia nos muestra quién era él y de repente nos habla el Señor a nuestro corazón. Mira, Sedequías rechaza a Jeremías, desde aquí lo estamos viendo, no porque no lo conocía, no porque no lo había oído, no porque no quería saber de él, lo rechazó, pero lo escuchó. Por no escucharlo, por no hacerlo, él lo rechaza y no lo quiso obedecer. Mira, vamos a ver el primer punto. Sedequías era un hombre terco. Vamos a ver por qué lo llama así la Biblia. En segunda de Crónicas 36:12 dice, no se humilló ante el profeta Jeremías que hablaba de parte del Señor. Eso es en Crónicas. Ahora si nos vamos a algo paralelo, en Jeremías 37:2-3 dice la palabra, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, su Dios, y no se humilló, de conmigo, no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad de parte de Dios. Fíjate, Nabucodonosor le dijo, te voy a poner ahí, pero me juras fidelidad. Sí, te la juro. También se rebeló. Dice, pero Sedequías fue ¿qué? Terco, di conmigo, terco. Y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Sedequías conocía la palabra. Sedequías escuchaba al profeta de primera mano, pero desobedecía voluntariamente. Di conmigo, voluntariamente. Él no fue humilde, no se humilló, se entercó. Yo no sé si existe esa palabra en el primer servicio, ¿sí existe? Bueno, se hizo súper terco, se entercó. La Biblia dice, Sedequías fue un terco porque no obedeció. ¿Algunos nos parecemos en eso? ¿Cuántas veces no estás y tu esposa te dice, no hagas esto porque va a pasar? Y tú dices, eres terco, no te voy a hacer caso, lo haces y ¿qué pasa? Lo que ella dijo, ¿verdad? Y luego, ¿qué te dice ella? Te lo dije. Bueno, eso es ser terco, escuchar el consejo y no hacerlo. Sedequías había escuchado el consejo de Jeremías, pero no lo hizo, por eso era terco. Una cosa es que no lo conozcas y no lo puedes hacer, y otra cosa es escucharlo y no realizarlo. Punto número 2, para otra característica de este rey, era miedoso.
temía todo menos a Dios. Jeremías 38:19. El rey respondió: tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos, es decir, a los babilonios. Y tenía pavor a la gente. Y sabes, muchos de nosotros vivimos preocupados por el qué dirá la gente. Y nos cuidamos tanto en las redes sociales y limpiamos nuestro testimonio y limpiamos y tratamos de mostrarle a la gente cosas que no somos. Sabes que en el mundo es lo que nos enseñan. Y tú lo sabes, hablando desde artistas, gente conocida, hasta tal vez nuestros amigos. Quieren mostrar que es gente bien, que le va bien, que vive bien, que tiene su carro, que tiene su ropa, y presumen y presumen. Pero nosotros no debemos demostrar eso. Nosotros no debemos demostrar que somos buenos cristianos en las redes sociales. Claro, las redes sociales son muy buenas. No estoy hablando en contra de ellas, sino simplemente que nosotros tratamos de limpiarnos, purificar nuestra no realidad de nuestra vida en unas redes sociales, tratando de aparentar lo que no somos. Debemos de tener cuidado. Sabes, yo hace muchos años que empecé en las redes, me desilusioné de ellas porque cuando empezaba a abrir yo mis redes, veía, ay, aquí hay gente cristiana, que yo ni conocía que eran cristianas, que conocía de años atrás y me daba mucho gusto, y otros que seguía de otras iglesias y personas así, y me empecé a desilusionar porque veía que empezaban a publicar o republicar cosas muy extrañas, cosas con groserías, cosas con chistes de doble sentido, cosas que no tienen que ver, y que decía, no puede ser, o sea, me daba pena ajena. Y por eso tú ves que yo no publico mucho. La verdad es que creo que es un arma de dos filos. Pero mira, si tú crees en las redes, y te felicito, es excelente, lo que yo te podría sugerir es que trates de publicar menos de ti y más de Dios. Publica más de las cosas edificantes, publica más. Sí, compártenos a veces que estás en el cine, que viste con tu familia, etcétera. Pero no trates de aparentar lo que no eres. Simplemente glorifica a Dios a través de las redes. Eso es maravilloso, es increíble. Úsala sabiamente, nunca para aparentar lo que no eres, sino, eso lo hace el mundo, acuérdate. Úsalas para publicar su palabra. Úsalas para publicar menos de ti y más de Él. Y fíjate que en las redes me doy cuenta, creo que no hay que ser con gran discernimiento. Si tú publicas mucho de ti, es que tanto estás hablando de tu propio reino, que tanto te amas, ¿no? Entonces, eso es muy sencillo de entender. Vamos adelante. Tenía un corazón dividido. Este rey Sedequías tenía un corazón también dividido. No era ni ateo, ni tampoco era así rebelde abiertamente, ni era creyente también. Era peor, porque estaba así como en la línea de la mitad. Su corazón dividido, que quiere obedecer, pero no podía obedecer porque él no quería tener miedo a que se le salieran las cosas del control. Él quería tener el control, entonces no podía obedecer a Dios. Mira, Jeremías 38:20 dice, Jeremías dijo, le ruego que escuche. Fíjate cómo dice Jeremías, le dice al rey, le ruego que escuche la voz del Señor en lo que le digo y le irá bien y vivirá. Jeremías le dice, te ruego, escucha la voz de Dios y te va a ir bien. Había una promesa en las palabras del profeta. Jeremías le suplica. Sedequías quiere obedecer, pero también quiere quedar bien con todos. Y pues así no se puede. Jeremías 37:17 dice, el rey Sedequías envió a sacarlo y en su palacio el rey le preguntó secretamente. Sedequías consultaba al profeta en secreto. Di conmigo, secretamente. Quería dirección de Dios, pero sin el compromiso público. Pedía consejo, pero no lo oía. Pedía consejo, pero no lo obedecía. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Vas, tienes la situación, el problema, vas y oye, y vas con un líder o vas con una persona piadosa, vas con alguien que sabes que te va a escuchar
El que dices, oye, fíjate que tengo esta situación, vas y te escucha y hace el consejo y solamente mejora un poquito tus circunstancias, mejora un poquito tu situación y te apartas de ello. Nos apartamos de ello. Y eso es lo que hacía Sedequías. Consultaba, pero no lo hacía. Y podemos ser oidores y no hacedores como lo hacía él. Él era el cristiano que yo le decía en la mañana, el cristiano de la secreta, esa de que es de la policía secreta y que nadie sabe que está infiltrado. Él era de ese cristiano que está en la chama, pero nadie sabe que es cristiano. O es el cristiano famoso de closet que dice Quique Torres. Cuidado, porque yo creo que no existe el de la secreta ni el del closet, simplemente es que no existe. No es cristiano. Y nos da pena asistir a la iglesia y nos da pena que sepan que vamos a pedir ayuda ahí porque tengo necesidad. Me da pena publicar que canto aquí las alabanzas. Cuando yo veo aquí que mucha gente publica sus alabanzas y me encanta que están ahí cantando, pero no te da pena cantar en el karaoke y ese sí lo estás publicando, ¿verdad? Toda la desafinación ahí está, ¿no? Pero te da pena. ¿Cuántas veces no nos parecemos realmente a Sedequías? Buscamos al Señor, tocamos, medio nos responde y nos hacemos a un lado. No estamos dispuestos a morir a nuestro ego, no estamos dispuestos a morir a nuestro orgullo, no estamos dispuestos a andar en luz y que otro vigile nuestro caminar diario. Porque es perder el control, como Sedequías lo sentía. Y a veces solamente buscamos a alguien espiritual para que nos escuche, porque nos hace sentir mejor el drenarnos y simplemente, perdón la frase, a lo mejor algunos guacareamos con la persona y ya, me sentí mejor y me voy a mi casa. Y te dio el consejo y eso no te interesó. Lo que yo quería era desahogarme. Y eso es lo que hacía Sedequías con Jeremías. Y Jeremías le decía, te suplico, rey, te suplico, escuches la voz de Dios y te va a ir bien. Le estaba dando una promesa, pero a él no le importaba más su comodidad primero, antes que cualquier otra cosa. Y mira, Sedequías, vamos a resumir, de repente ahí nos parecemos algo con él. Quiere oír la voz de Dios sin el costo de la obediencia. Quiere guía sin rendición de cuentas, real y humilde. O sea, no quiere ser pastoreado, alguien que está ahí caminando con él, palmo a palmo, hombro con hombro, porque él quiere el control. Quiere verdad sin que su reputación sea afectada. Es decir, que no se vea el pecado, pero que a la vez ese pecado nos lleva al arrepentimiento y que se pudiera ver la misericordia de Dios. No, él prefiere vivir enclaustrado y que crean que todo marcha bien. En resumen, Sedequías es el retrato del corazón dividido. Oye la verdad, desea la verdad, pero no obedece. Y es la típica persona que menciona Apocalipsis 3:15 de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa la tibieza? La tibieza es la falta de compromiso y falta de fe. Es alguien que sí conoce, porque no está frío. Es alguien que sí conoce, pero desprecia el consejo de Dios tal como lo hizo Sedequías. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Y mira, yo te ruego que tú estés en cualquiera de estos dos extremos. O que seas alguien que está efervesciente por la presencia de Dios y por la palabra, y en la mañana te despiertes y hagas tu devocional y ores 2 o 3 horas y estés alabando y cantando al Señor 1, 2, 3 horas, y que estás ahí en la presencia de Dios derramándote y llorando y diciendo: Padre, qué hermosa es tu presencia, qué hermosa es tu palabra, te necesito, te anhelo. O seas el hombre más frío, porque sabes que en ambos tipos de corazones Dios puede obrar. Pero si estás en medio,
Si conoces de la palabra, si conoces cómo debes orar, si conoces que debes ir al servicio, si conoces que debes rendir cuentas y no lo haces, tu corazón es tibio y es más difícil que Dios haga algo. Ruego a Dios que estemos en cualquiera de esos dos. Prefiero que seas frío, indiferente, no nacido de nuevo, porque Dios puede hacer la obra a una persona que ha su corazón endurecido a la palabra de Dios, como nuestro amigo Sedequías. La palabra es dura, familia. Y le podemos decir, bueno, lo peor de todo es que él era el líder, era el rey impuesto, pero era el líder, ¿verdad? Pero tristemente no. Mira, vamos a ver la escritura Jeremías 37, 14 al 16. Vamos adelante, porque le podemos echar muchas veces la culpa solamente al líder. Pero, ¿la leemos juntos, porfa? El Señor Dios, ok, desde el 15, ¿verdad? Aquí yo tengo desde el 14, no importa. El Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces. Perdón, no está el 14 es la clave, yo lo voy a leer. Asimismo, todos los jefes, ¿sí está, verdad?, de los sacerdotes y el pueblo fueron, ¿qué? Infieles en gran manera. ¿Quiénes fueron infieles? Y el pueblo. Y te acuerdas que apenas hace 8 días vimos que Josías hizo una reforma. Los reyes, no solo el rey sabía, los sacerdotes lo sabían, el pueblo lo sabía, pero no lo quisieron hacer. Y una vez más se endureció el pueblo contra la presencia de Dios y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. El 16, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra el pueblo y ya no hubo remedio. Me gustaría que leyéramos esto último que está subrayado: hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo ¿qué? ¿Te acuerdas de esa escritura que Dios es lento para la ira y grande en qué? ¿Sabes qué? La ira de Dios era lenta, 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 hasta que un día llegó y no hubo más. Llegó lenta, pero bien ganada por su pueblo, por ser tibio, por no hacer la voluntad de Dios. Número 2, cuando llega la oscuridad. Llega el juicio. Miren, esto viene en 2 de Reyes 25, del 1 al 7. Lo puedes tú leer, aquí lo vamos a leer un pedacito. El juicio de Dios, que se prometió desde Deuteronomio 28, que hablaba de que las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Ellos eligieron ¿qué? La desobediencia. Adelante, porfa. En el año 9 de su reinado, ¿qué sucede? Se rebela el rey contra Nabucodonosor, y sabes que Jerusalén está sitiada, ¿verdad? Tiene bardas, y se encerró 2 años ahí. Y después de esos 2 años empezó a haber hambre, empezó a haber problemas, empezó a haber circunstancias. Y el texto menciona que hubo hambre. En Lamentaciones 4, te la voy a dejar de tarea, léelo, la tristeza que el pueblo llegó a pasar. ¿Qué hicieron los padres con sus hijos? Chécalo. ¿A qué nivel de pecado, a qué nivel de pobreza, a qué nivel de situación llegó? Todo por el pecado. Y finalmente se abrió la muralla y entró Babilonia, ¿no? Vamos a leer el siguiente verso. Quiero que lo lean ustedes. Me hago para acá para que lo vean bien y lo van a leer, ¿de acuerdo? A la de 3. 1, 2, 3.
parecía rezo, no los quise parar, porque creo que cada uno de ustedes lo está leyendo, ¿verdad? ¿Fue algo fuerte? ¿Le fue bien? Mataron a sus hijos delante de él. Qué tremendo. ¿Por qué esa brutalidad? ¿Por qué ese coraje? ¿Qué sucedió? Sabes que en el mundo antiguo, cuando alguien era traidor, no había compasión para él. Uno, lo peor que era es ver tu línea, ver tu linaje que extinto. Y la otra, que ya tú no puedas ver nada. Eso representa que ya no hay esperanza ni fe en la vida de Sedequías. Y es el símbolo teológico perfecto. Cuando nos apartamos de Dios, no alcanzamos ya a ver nada. Y sabes, es algo muy similar cuando pasa en nuestras vidas, cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos está hablando, nos está guiando a la luz admirable de Cristo, siempre nos está recordando las palabras del Señor, siempre nos está recordando qué es lo que debemos hacer. Pero prefieres ver el partido, prefieres ver la novela, prefieres hacer esto, prefieres hacer lo otro. Y lo que tú empiezas a hacer al no hacerle caso al Señor es contristar al Espíritu Santo. Y después de que tú lo contristas una y otra vez, y el Espíritu te llama a congregarte, y el Espíritu te llama a que ores, y el Espíritu te llama a que leas. Y después de mucho tiempo de desobediencia, quieres empezar a orar y no sientes ese fuego, no sientes esa pasión, ya no sientes esa emoción de estar en la presencia de Dios. Después quieres leer tu palabra y ya no se ilumina como se iluminaba antes. Cuando decías, wow, abro la palabra y llena mi corazón de una manera que solamente Dios le puede hacer a sus hijos. Y viene cualquier circunstancia y ya no puedes ni siquiera venir a la iglesia porque has contristado al Espíritu Santo. Y ya vives en tinieblas, ya vives en nebulosidad por tu desobediencia, por mi desobediencia. Contristamos al Espíritu de Dios y no alcanzamos ya a ver nada. ¿Sabes? El pecado se toma en serio las consecuencias. Se lo toma en serio. El diablo viene a robar, a matar y destruir. Y lo mejor fuera que nos matara, porque nos vamos al cielo. Pero ¿sabes qué quiere robar, matar y destruir? Tu fe, tu esperanza, como lo que le pasó a Sedequías. Eso es lo que quiere robarte. Y si desobedecemos y el pecado lo hacemos una y otra vez, eso es lo que pasa en nuestras vidas. Se estiró la liga, lenta la ira, pero llegó. Llegó el furor de Dios cuando él no era el deseo del Señor. Vamos al punto número 3. Pero Dios no se va, ¿el qué? Dios permanece fiel. Y aquí vamos a conectar con Jeremías. Mientras la ciudad cae, Jeremías observa. Y vamos a ver cómo lo observa alguien cristiano, alguien espiritual, alguien que está lleno de su espíritu y quiere ver. Vamos a ver cómo dice él que lo sufrió. Él es testigo sufriente de ese desastre, pero es entendido en su espíritu. En medio de la ruina más grande del Antiguo Testamento, de las cosas más tristes que pasó el pueblo de Dios, Jeremías descubre algo sorprendente. Y vamos a leer Lamentaciones 3. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Eso traigo en mi corazón, pero por esto tengo esperanza. 22. Que las misericordias del Señor, ¿qué? Jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Fíjate qué dice la Reina Valera 60. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántos de nosotros no oramos esto? Nuevas son tus misericordias cada mañana.
Yo lo oro cada mañana, de verdad. Es una de mis frases favoritas. Pero ¿ves el contexto en que Jeremías lo escribió? Cuando no había nada bueno. Cuando estaban apabullando a Judá. Cuando se estaba yendo la presencia de Dios. Y la ira de Dios estaba cayendo en medio de ellos. Es cuando Él se levanta y dice: en medio de esta tristeza, en medio de este dolor, en medio de este quebranto, tu fidelidad permanece, Señor. Tu fidelidad. No he caído más bajo porque tú has estado ahí. Porque tu gracia nos sostuvo. Él dice ahí: por su misericordia, por la misericordia de Dios. Y ahora Jeremías entendió algo que no entendió Sedequías. La disciplina no destruye el pacto y no destruye la relación con su pueblo. La disciplina no mata las promesas ni la comunión. La disciplina purifica. Nada nos puede separar de Dios. ¿Te acuerdas que dice Romanos? Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor en Cristo Jesús. ¿Verdad? Nada nos puede separar, porque no depende de mí, depende de Él. Por eso es importante que nos quitemos la idea de que la disciplina es mala. Dios al que ama disciplina. La disciplina eclesiástica o la disciplina que Dios nos da. O nosotros como padres también debemos disciplinar a nuestros hijos. Porque es amor. Muestra amor. Ay, qué doloroso. Sí, es amor. La gente suele ver la disciplina como la peor vergüenza que le puede pasar. Y están todo el tiempo hundiendo de ellas, blanqueando sus vidas, no se arrepienten, le echan la culpa a otros. Pero en procesos como estos es cuando Dios nos muestra que nos trata como hijos, no como bastardos. Vamos a leer, fíjate, dice Hebreos 12, 5 al 8. Además, han olvidado la exhortación de que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Y azota, di conmigo, azota a todo al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Sin disciplina es que no eres su hijo. Solamente disciplinamos a quien amamos. Solamente Dios disciplina a quien ama. Y si te disciplina es que eres su hijo. Jeremías lo entendió, y aún en el dolor y la disciplina hay gracia del Señor, porque Dios es ¿qué? Fiel. Lo cantamos hace rato. Él es fiel, fiel hasta el final. Él nunca va a cambiar. El pueblo cambió, el pueblo se transformó. El pueblo unas veces buscaba a Dios y otras veces no lo buscaba. Y nosotros como seres humanos, como cristianos, somos así. Buscamos a Dios a veces y otras veces se nos olvida. Somos de memoria corta y nos hacemos a un lado y contristamos su espíritu, y después viene la disciplina a nuestras vidas. Vamos al punto número 4, por favor. La esperanza en el fondo del foso. Lamentaciones 3. Ándale, eso quería ver. Como les dije, esta prédica la preparó su pastor Adrián. Yo solamente le hice algunas adaptaciones. Y ustedes saben que Adrián es muy teológico. Pero esto es algo que tiene mucha razón. Lamentaciones, todo el libro de Lamentaciones, que son 5 capítulos, es un quiasmo. Te voy a decir que es un quiasmo. Un quiasmo es un recurso literario en el que se presenta una secuencia de ideas y luego se repiten en orden inverso. Es
como un efecto espejo. Ahorita lo vamos a explicar. Ya que las ideas se reflejan en un pasaje. Vamos adelante. Mira, ahí es, por ejemplo, la idea A. Regrésamela, porfi. La idea A, la idea B. El centro es una idea central y la idea más importante, en este caso ya sea del libro o del versículo, y luego se repite la idea B y termina con la idea A. Es un sándwich. Así, así, y en medio es lo principal, ¿no? Por ejemplo, la A sería el pan, ¿verdad? Y todo lo demás se repite. Pan, lechuga, y acá pan con lechuga y abajo jamón. Así algo sería. Adelante, por favor. Mira cómo es este quiasmo en el libro de Lamentaciones. La primera parte, el capítulo 1, ¿de qué habla? De lamento, ¿verdad? De dolor. El capítulo 2, ¿de qué habla? De la ira de Dios. Pero en el centro, en el 3, ahorita vamos a ver de qué habla, pero es la idea principal del libro. Después, en el capítulo 4, ¿qué vuelve a hablar? De la ira, ¿verdad? Y en el capítulo 5 final vuelve a hablar de el lamento, que fue el principio. Ahora, ¿qué está en el centro? ¿Qué hay en ese capítulo 3, 21 al 33? Cuando sabemos que en el centro, en toda literatura hebrea, está el corazón del mensaje. ¿Lo podemos ver adelante, por favor? ¿Qué está en el centro de la caída? ¿Qué está en el epicentro teológico del sufrimiento, del lamento, de la ira? La misericordia de Dios. Las nuevas misericordias cada mañana. La esperanza que renace. Eso es lo que está en el centro. Entre lamento y lamento, entre ira y ira, en el centro, el fundamento, lo más importante del libro de Lamentaciones es la misericordia de Dios. Y sabes que así es nuestra vida. Cuando nosotros estamos centrados en el Señor y la misericordia y la gracia de Dios es el centro de nuestra vida, pudiera venir sobre nosotros ira, lamentación, problemas, circunstancias, y por arriba y por abajo te están apabullando y te están aplastando. Pero sabes que si tú estás ahí en el centro de tu corazón, en el centro de tu vida, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es la que está prevaleciendo, tu vida no va a caer. Tu vida no va a caer. Tu vida se va a sostener. Ahí Jeremías dice incluso, donde hay cenizas, donde hay dolor, donde la historia de la monarquía termina. Porque esta serie la iniciamos, ¿se acuerdan? Con la promesa de que iba a haber un rey que, el Mesías, ¿verdad? ¿Qué sucede? Las promesas persiguen, las promesas continúan, las promesas no terminan. Terminó la monarquía, mas no la gracia de Dios, mas no la promesa de Dios. Mira, vamos a leer Lamentaciones 3, que es el centro. Podemos ir adelante, por favor. Lamentaciones 3. Yo te voy a leer ahí solamente unos capítulos, versículos. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Ciertamente en el 3 dice, contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel ha quebrantado mis huesos. En el 6, de lugares tenebrosos me ha hecho morar. Como los que han muerto hace tiempo, con muro me ha cercado y no puedo salir. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Así es el pecado, los resultados del pecado, así de dolorosos y así de graves. Pero de nuevo, en ese mismo capítulo 3 de Lamentaciones, si sigues adelante y lees el 21, dice, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y un texto clave, vamos adelante, en el verso 39, ahí mismo en Lamentaciones 3. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? ¿Por qué hemos de quejarnos nosotros como seres humanos? ¿Qué dice ahí? Sea valiente frente a sus pecados.
Debemos de ser valientes frente a nuestros pecados. ¿Cómo vamos a ser valientes? Examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos. ¿Y qué dice? Volvámonos al Señor. Esa es la única manera de ser valientes y enfrentar todo lo que hemos pecado y todas las circunstancias que nos ha hecho llegar. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos. ¿Hacia dónde? Al Dios de los cielos. Y esto me conecta con el Evangelio, con Romanos 5 y 6. Cuando dice, donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Y hace rato lo cantábamos. Gracia más grande que ¿qué? Que el pecado. Con un poder más fuerte, mi alma tú rescataste. La gracia de Dios sobrepasa eso. La gracia de Dios sobrepasa ese pecado que has hecho una y otra y otra y otra vez. Porque sin la gracia de Dios no seríamos nada. Esto nos hace un eco directo al patrón del exilio. Mira, el pecado fue real. Las consecuencias del pecado son reales. Pero la gracia de Dios es más grande que cualquiera de esas dos cosas. Este último rey pecadorcísimo solamente nos hace ver algo: que Dios es bueno y que permanece para siempre. No es por el hombre, no es porque el hombre lo mostró una y otra vez en Reyes, que nos gusta apartarnos de Dios. Pero la gracia de Dios permanece porque son sus promesas, porque es su palabra y Él la va a cumplir. Mira, haciendo un resumen, ¿quién es Sedequías? Es la imagen del ser humano que escucha, pero no obedece. A ver si una de estas nos queda. El que oye la verdad, pero teme a los hombres. El que conoce el camino, pero elige atajos. El que quiere recompensa sin pagar un precio. El que quiere seguir a Jesús, en resumida cuenta, el que quiere seguir a Jesús, pero no quiere cargar la cruz. Su caída, la caída de Sedequías, marca el cierre del reino del sur, de todos los reyes, del norte y del sur. Después de él ya no hubo reyes. Solo hubo un pueblo sufriendo, un profeta llorando, Jeremías, y un Dios que aún en su juicio nos muestra que puede seguir sembrando esperanza y fe en los suyos. A pesar de ti, a pesar de mí, Dios sigue fiel. Puedes pasar, Rafa. Lamentaciones 3 nos dice: eso traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza. Como que en medio del dolor, de la circunstancia difícil, el profeta dice: tengo que recordarme algo. Necesito esperanza, la esperanza de Dios. Necesito tomarme de algo para seguir adelante. Y recuerda, vimos el último rey, pero no se acabó la voz de Dios que seguía anunciando la voz del reino, del rey perfecto en un futuro, el cual es Jesucristo. Gracias a Sedequías, hoy podemos entender que el rey perfecto, que es Jesús, nos puede dar esperanza y perdón y gracia en nuestras vidas. Te voy a pedir que cierres los ojos en lo que pasan los muchachos.
creo que esta charla, esta predicación, este tema va dirigido en especial a las personas que están viviendo las consecuencias reales de las malas decisiones y del pecado que ha pasado en nuestras vidas. Porque no podemos mentir, familia. En medio de nosotros hay mucho pecado todavía. Pero la gracia de Dios se ha extendido a muchos de ustedes, a muchos de nosotros. Y la liga se sigue estirando. Pero sé que hay algunos que ya la liga se estiró y que están sufriendo consecuencias fuertes. Tal vez hay matrimonios que se están viniendo abajo, que ya no se respetan, que se odian. Y ambos aman a Dios, pero hay algo que no los puede volver a unir. Hay hijos que están en problemas y ves a tus hijos sufrir consecuencias y ves que se pierden y ves tal vez a tus hijos en drogas o ves tal vez que tus hijos están metiéndose en situaciones complejas y de pecado. Pero tal vez porque nunca tomaste liderazgo y no los guiaste a la palabra y los confrontaste a tiempo. Y voy a hablar también a los jóvenes. Tal vez hay jóvenes que sus estudios están por derrumbarse y saben la ilusión que de repente le hace a sus papás y de repente por rebeldía se hacen a un lado y no le echan ganas. Y cuando están recapacitando ya vieron que sus estudios están mal. Y por no pedir ayuda a sus papás, o por confiar de repente y tener mucho orgullo y decir que tú solo, joven, vas a resolver la situación, no pides ayuda. Lo único que te digo es que acércate a tus padres, confía que Dios puede hablar a través de ellos. Tal vez no fuimos los más sabios, tal vez no fuimos los más amorosos, tal vez no fuimos los que les mostramos más el carácter de Dios, pero nunca es tarde para ello. Dale oportunidad a tus padres y enmienda tu camino, joven. Tal vez hay jóvenes o personas no tan jóvenes que están buscando el consejo como lo hacía Sedequías. Tú sabes que has puesto tus ojos y tu corazón en una persona que no ama a Dios. Y el profeta o alguien te dijo: ¿hay algo que ver entre las tinieblas y la luz? No. Hay tantas situaciones en nuestras vidas y en nuestros corazones que por causa de la desobediencia estamos ahí. No te unas en yugo desigual, dice la palabra. O tal vez tú que estás viviendo el clímax de la disciplina, no solo eclesiástica, sino una disciplina que Dios ha puesto en tu vida, y te duele y estás a flor de piel y te empiezas a ver que las cosas no salen bien y que se añade dolor tras dolor y problema tras problema y deuda tras deuda y no salen las cosas. ¿Sabes qué? Ríndete ya al Señor. Te está acorralando. Ya no hay excusa. Ya viviste a tu estilo y no avanzas y no sales y le echas la culpa a unos y le echas la culpa a otros, y tal vez tengas razón, pero ellos no están viviendo lo que estás viviendo tú. Tú estás en el tratamiento, tú estás en el tratamiento perfecto, en el quebrantamiento del corazón.
para que Dios se pueda entronar en tu vida, porque ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Dios habita en el quebrantado de corazón. Y Dios quiere quebrantar tu corazón para que hoy Él pueda entronarse en tu vida. Ya basta, ya ríndete, por favor. Como Jeremías le decía al rey: por favor, te suplico, ríndete. Ya se acabó, ya no hay excusa. Sabes que el día de hoy termina la monarquía. Se acabó la monarquía de tu corazón reinando en tu vida y en la de los tuyos, porque no has avanzado, no has hecho nada, no te llevó a nada. Permite que seas quebrantado en la presencia de Dios. Permite que seas quebrantado por medio de la palabra de Dios, para que hoy esa monarquía se termine y ya no gobiernes tú, sino que venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a gobernar en tu vida y en tu corazón. Recuerda esto, que cada mañana es nueva su misericordia. Y mañana puede ser el día de tu milagro. Mañana puede llegar el trabajo. Mañana puede llegar la sanidad. Mañana puede llegar cualquier circunstancia que está adversa a ti. Pero creo que hoy puede arreglar Dios algo y puede hacer el milagro más increíble: alinear tu corazón al corazón de Dios, pedirle perdón, regresar a sus caminos, y que Él se entrone en ti. Y después ya no importa lo que pase, porque lo vimos: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Así vengan los problemas en el matrimonio, así vengan los problemas en el trabajo, así vengan las circunstancias adversas, si tú estás firme, tus pies puestos sobre la roca eterna, nada te podrá mover, porque Dios está contigo. En lo más doloroso, ahí, justo ahí es donde la misericordia y fidelidad de Dios florecen. Es el lugar donde ocurren cosas que solamente pueden ocurrir ahí. Recuerda, la promesa del Mesías no terminó ahí con el último rey, ni con el juicio, pero se tuvo que depurar el pueblo para que continuara el proceso. La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Escucha hoy su voz. No seamos como Sedequías, sino seamos como Jeremías. Y vamos a poner la última escritura, por favor, para que la puedan ver, familia. Vamos a leerla juntos. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda, se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. La fidelidad de Dios nunca va a fallar. Empezamos a cantar, por favor. Ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy. Oh corazón, encuentra valor. Y si tú quieres rendirte a Dios, levanta tus manos y muestra esa vulnerabilidad en su presencia. Y canta con tu corazón.
Y a pesar de mí, Señor, y de mi pecado, y de mi desobediencia, tú permaneces fiel. Gracias.